Bien. Buen día, mi nombre es Diana Alexandra Julio Pérez, soy estudiante de Contaduría Pública segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Hoy vamos a hablar sobre el valor del servicio. Como invitado tenemos al señor John Carlos Mora. Buenos días, señor John Carlos Mora. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Muchas Vamos a gracias. hacerle unas preguntas al señor John Carlos. Él es técnico laboral en servicios farmacéuticos. Entonces esas preguntas van enfocadas para que él la responda desde su punto de vista y desde su profesión. La primera pregunta es, ¿cómo desde su profesión actual puede poner en práctica el valor del servicio? ¿Cómo desde mi profesión se podríamos poner en práctica el valor del servicio? Pues yo creo que una manera muy efectiva de poner en práctica el valor del servicio es poniéndose uno un poquito en los zapatos de las personas a las que uno tiene, pues para entenderlas mejor y para poder prestarles un mejor servicio, para que, pues como son personas que llegan, en muchos casos llegan enfermas o con alguna dolencia, pues al uno intentar ponerse en los zapatos de esas personas, pues creería yo que pues las puede entender mejor y eh, muchas veces estas personas no tanto, no requieren tanto una medicina, sino pues que también se les escuche. Entonces creo yo que sería eso una manera de ponerse un poco en los zapatos de las personas para poder prestar un buen servicio. Sería una manera de implementar el valor del servicio. Bueno, ¿cuál cree usted que son las barreras para poder servir? No, pues barreras para poder servir. Creo yo que eh, poner de pronto el interés económico por encima del interés de servir. O sea, si uno entra en conflicto con el interés económico, con el deseo de servir, pues ahí creo que esa sería una barrera. Eso y el hecho de no tener disposición, de no querer hacerlo, de no tener un poco, de no tener vocación de servicio, eso sería una barrera. O sea, no tener vocación de servicio y interponer el interés económico. Creo que serían unas barreras importantes para no ser un buen servidor. ¿Qué le motiva a usted para servir? A ver, pues para responderle esta pregunta creo que sería bueno aclarar que una cosa es trabajar y otra cosa es servir. Pues el hecho de yo ir a trabajar, pues obviamente yo trabajo porque pues de mi trabajo depende mi sustento. Pero una cosa es trabajar pues a mi modo de ver, una cosa es trabajar y una cosa es servir. Entonces, pues obviamente yo voy a trabajar porque de eso dependo. Pero servir como tal me motiva es eh, encontrar un grado de satisfacción en el servicio que estoy prestando. Pues al ver que de lo que yo estoy vendiendo o que lo que yo estoy ofreciendo en realidad está sirviendo a la persona, y pues en muchos casos las personas le agradecen a uno que lo que uno les ofreció o que lo que uno les vendió sí les sirve. No es solo vender por vender. Entonces esa motivación, ese grado de satisfacción que uno recibe al prestar un buen servicio, eso es lo que me motiva a servir. Eso sería. Muy bien. Deme un ejemplo desde su punto de vista de una persona que se haya destacado al servir. Pues hay varias, tengo como ejemplo varias. eh, Diría yo, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, eh,
pero pues creo yo que el principal de todos, la persona que creo que sea el mejor servidor que yo conozca, sería Jesucristo. Creo que es el ejemplo claro de un servidor, de un muy buen servidor, de un ser humano entregado al prójimo. Eso creo que sería el ejemplo más claro. ¿Cree usted que en esa sociedad tenemos en cuenta el valor del servicio? Creo que en algunos casos sí, pero en general creo que se ha deteriorado el servicio. El servicio no se ha deteriorado, el significado de la palabra servicio se ha deteriorado y creo que se ha vuelto es más un negocio ya el servir. Ya no se sirve pensando en el bienestar común o en el bienestar del prójimo, se sirve más es se aprende a servir por negocio, creo yo. Muy bien. ¿Cuáles son los valores de un buen servidor? Mm, los valores de un buen servidor, pues creo yo que claramente el- 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 el ejemplo más claro de valores de un servidor sería como, como en algunos textos que encontramos sobre Jesús o en la Biblia, nos decía que Jesús era una persona muy sencilla, muy entregada al prójimo, muy humilde, muy, sí, muy entregada al prójimo. Y por último, ¿cómo puede llegar a ser una persona un buen servidor? Pues creo que creo que la mejor manera de eso sería pensar uno siempre primero en las demás personas, o sea, siempre pensando en el bien de los demás antes que en el bienestar de uno mismo. Es difícil, pero pues yo creo que la mejor manera de servir sería eso. Creo que las personas que han logrado ser grandes servidores han puesto siempre los intereses de los demás por encima de los propios. Bueno, lo que podemos concluir de lo que el señor John nos responde es que tenemos que tomar como ejemplo a Jesucristo. Él fue un buen servidor, que tenemos que poner por encima los intereses de los demás y no los de nosotros, que tenemos que servir no pensando pues en vender por vender, sino en poder darle una buena asesoría al cliente y poder cumplir o satisfacer las necesidades de esa persona. En cuanto a mi profesión, como estudiante de contaduría pública, creo que nosotros debemos formarnos primero con buenos valores y con una buena ética profesional. Debemos prepararnos bien porque nosotros se benefician muchas personas en cuanto a los informes financieros, porque nosotros asesoramos a las empresas y debemos dar un buen asesoramiento, ya que ello depende que la empresa surja o se vaya al piso. Y de eso también depende que muchas personas que se benefician de las empresas, que son los socios o los empleados, puedan seguir laborando o si damos unos informes incorrectos, pues esa empresa se acabe y mucha gente se quede sin trabajo. Nosotros debemos ser conscientes si sabemos y arriesgarnos a no tomar un trabajo solo por tener un cliente más o por tener un dinero extra, sino por ayudar a esa empresa o por ayudar a esa gente que depende de esa empresa. Como lo decía el padre Linero, Jesucristo es, como lo dice el señor León Carlos, es un muy buen ejemplo a seguir. Es una persona, fue una persona humilde, sencilla, que vino a servir y no ser servido desde su nacimiento. Fue humilde, habiendo podido tenerlo todo, quiso que fuese así.
Entonces nosotros debemos tomarlo como ejemplo y en todos los actos que hagamos dejar una huella, poder escuchar a los demás, servirles en lo que desde el corazón, y ya. Esto es todo. Esto es el valor del servicio en nuestros puntos de vista. Muchas gracias, señor John Carlos, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Que estén bien, feliz día. Muchas gracias.